Este ciclo está sustentado tecnológicamente y en su difusión por la Universidad Nacional de Quilmes TV y por Claxo TV. Estamos transitando la tercera temporada y la entrevista es la número 27. A partir del 2020, el mundo se vio conmocionado por un fenómeno de pandemia y en los inicios del 2022 una nueva conmoción atravesó la vida cotidiana, particularmente a los habitantes de Centro Europa, que es la guerra en Ucrania. Esto en un contexto de un maltrato histórico al medio ambiente. Por eso hoy vamos a ahondar en los temas del medio ambiente y nos vamos a trasladar a Alemania, muy cerca al escenario de la guerra, y vamos a entrevistar a Doris Thurau. El tema de la entrevista es medio ambiente, la situación en Alemania. Hola Doris, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien, gracias. Ahora estás en el sur de Alemania, en un pueblo. Sí, estoy en mi casa en el sur de Alemania. Bueno, Doris ha realizado estudios y maestrías en temas de sociología y economía. Después la vamos a seguir entrevistando. Doris, vamos a la primera pregunta. Según tus estudios y tu perspectiva, ¿nos podría decir cuáles son las principales características del medio ambiente en Alemania? Sí, por supuesto, y con mucho gusto. Alemania, como saben, es un país bastante pequeño. Tenemos una superficie de 300.000 kilómetros, 360.000 kilómetros cuadrados, en comparación con Rusia, que vamos a hablar más tarde, tienen 17 millones de kilómetros cuadrados. Y Alemania tuvo una industrialización muy profunda entre los años 1750 y 1840. Y con esta industrialización llegó a la cuarta economía más grande del mundo. Y con esto, en un país pequeño, también se industrializó, entre comillas, la naturaleza. Por ejemplo, los bosques que cubren una superficie de 2/3 de Alemania. Alemania parece un país muy verde si uno viaja con tren por Alemania, pero solo el 2.8% son bosques nativos. El resto de los bosques son bosques para la industria, para el uso industrial, para construir casas o también para la calefacción de las casas. También se industrializó mucho el sector agrícola, que participa con solo un 2% al Producto Interno Bruto, pero cabe una superficie de 166.000 kilómetros cuadrados, totalmente industrializado. Y tenemos, y eso vemos ahora con la guerra contra Ucrania, una dependencia energética tremenda de gas natural y petróleo de la Rusia. El 50% del gas natural viene de Rusia. Es una dependencia muy grande y se necesita para la calefacción de las casas de la población y también para la industria. Bueno, para hablar un poco del sector agrícola, tradicionalmente fue el hábitat de especies animales y plantas silvestres durante mucho tiempo el garante de la diversidad de especies. Hoy en día está casi completamente industrializado. Alemania produce 2.3 millones de toneladas solo de carne de cerdo y exporta 500.000 de toneladas a la China. Y con esto
se crean problemas, entran nitratos en aguas subterráneas y contaminan el agua potable. Y a eso se suma también el cultivo de productos para las energías renovables. Por ejemplo, la producción de maíz se usa de combustible para los autos. Así que grandes partes de la superficie son cubiertos con estos productos. Ahora la agricultura alemana es la fuerza impulsora detrás de la pérdida de la biodiversidad biológica. En Alemania tenemos diariamente 130 especies en extinción cada día y 40.000 en las listas rojas que están en peligro de extinción. Hablando del sector energético, Alemania no dispone de materias primas energéticas. Dependemos completamente de la importación del gas natural y del petróleo y del carbón. Y además, un par de años atrás, se decidió políticamente de abandonar la energía atómica después del catástrofe en Fukushima. Así que tenemos que lograr urgentemente el paso a las energías renovables. Ahí la población alemana está muy dividida. La mitad está en contra o con grandes preguntas y la otra mitad está muy en favor. Por ejemplo, existe una ley que las turbinas eólicas que se precisan para la producción de electricidad a través del viento, con una altura de 200 metros, se tienen que construir a por lo menos 2 kilómetros de la zona residencial, que en un país tan densamente poblado como Alemania es bastante complicado. También tenemos fuertes consecuencias del cambio climático. Tenemos una serie terrible de eventos meteorológicos extremos. El año pasado tuvimos una inundación de todo un valle de producción de vino que causó 130 muertos y destruyó totalmente el valle, la producción de vino, las casas, bienes culturales, todo destruido por esa tremenda inundación. Y tenemos en muchas partes de Alemania también una sequía muy profunda. El 70% del área alemana ya es afectada por esta sequía extrema. Mueren muchos árboles en los bosques, los pinos sobre todo. Ya hablan de una crisis de agua potable dentro de muy pocos años en Alemania por falta de aguas subterráneas, y los productores rurales buscan qué pueden plantar. Ahora están tratando de plantar garbanzos que se conocen solamente en Europa de España e Italia, pero no de Alemania, pero ahora sí funciona. Bueno, la política alemana tiene una serie de leyes para combatir este desarrollo. Existe una ley federal de conservación de la naturaleza y, por supuesto, siendo parte de la Unión Europea, implementamos la política ambiental de la Unión Europea también para disminuir la contaminación ambiental, para también hacer algo contra el cambio en el uso de la tierra y sobre todo el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Alemania creó 8.800 áreas bajo protección
que son 6.3% de la superficie de Alemania. Eso suena interesante, pero el control es muy débil y los propietarios siempre tienen el derecho de contradecir medidas de conservación. Así que muchas asociaciones de medio ambiente ahora compran tierras para protegerlas, porque si no, no hay forma de conseguir la protección efectiva. Bueno, desde el año pasado tenemos un gobierno donde entró el Partido Verde, y el ministro de Economía, que es de ese Partido Verde, está tratando de transformar la economía alemana, que tradicionalmente es muy enfocado en la industria, en la química, industria del automóvil, etcétera, a una economía más verde, más sustentable, que requiere una transformación profunda también, no solo en la producción, sino también en el consumo de la gente, en el estilo de vida. Pero el Partido Verde está muy abierto y dice: el pueblo alemán tiene que hacer sacrificios, si no, no vamos a salir de esa situación. ¿Y cuáles son esos sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios que plantea? Bueno, ahí ya llegamos también a la pregunta: ¿qué consecuencias tiene la guerra con Ucrania? Qué buena pregunta, en Alemania. ¿Qué consecuencias? Que tiene que ver con esta pregunta de las consecuencias, porque los costos energéticos subieron un 70%, y esto, por supuesto, afecta sobre todo a la población pobre de Alemania. 10 millones de alemanes viven debajo de la línea de pobreza. Para ellos este desarrollo es muy complicado, porque tienen que sufrir restricciones de su estilo de vida, no solo en los costos energéticos, sino también en el costo de los alimentos producidos en Alemania, que necesitan también mucha energía. Los costos de los alimentos han subido en los últimos meses un 40%, y el buen desarrollo de comer más productos biológicos se ha disminuido mucho debido a los precios, porque los productos tradicionales son menos caros. Bueno, Doris, desde 2019 en Múnich, Alemania, ¿no?, es miembro de la Junta Directiva y encargada de desarrollo de proyectos de la ONG denominada Asociación para la Protección de las Aves y del Medio Ambiente en Baviera. Dicha ONG tiene 110.000 asociados. Bueno, desde el 1986 hasta el 2008, más o menos, tuvo inserción en distintas ONG alemanas, la Fundación Eber y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIS o GTS, y ha vivido y colaborado con distintos proyectos en distintos países de América Latina. Conoce mucho América Latina. Habría que destacar que entre el 2009 y el 2012, en un acuerdo que había entre el GIZ y la CEPAL, fue la representante del gobierno alemán en la CEPAL. Bueno, ha tenido una larga trayectoria en actividades de colaboración para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre. Y continuando con las preguntas, te quisiera preguntar: ¿cómo ves los escenarios futuros del medio ambiente en Alemania, teniendo en cuenta que están transitando por una pandemia y por una guerra, ¿no?
o una Sí, cercanía a una guerra, perdón. Sí, un efecto también de la guerra contra Ucrania es que el medio ambiente, el tema climático, el tema biodiversidad ha quedado realmente en un segundo plano. Los alemanes tienen mucho miedo de estar involucrados en la guerra, tienen un miedo a una guerra nuclear. Así que en este momento, por lo menos, que la guerra ya dura 100 días, el tema de conservación ecológica, de medio ambiente ha quedado en un segundo plano. Por ejemplo, las manifestaciones de los grupos de la sociedad civil, Fridays for Future, que quieren que el cambio climático se disminuya, son casi inexistentes, y los programas informativos dan noticias sobre la guerra, pero no sobre el cambio climático y otros temas ambientales. Hasta 2035, Alemania, toda la energía de Alemania tiene que provenir de recursos renovables, de sol, agua y viento. Alemania quiere tapar 2% de la superficie con turbinas eólicas como medida para lograr esta meta. El sector del medio ambiente está siendo visto bajo el convenio de la diversidad biológica, y Alemania tiene una estrategia nacional sobre biodiversidad biológica con 330 objetivos que está siendo muy monitoreada, pero se ve que muchos objetivos no están siendo alcanzados. Por ejemplo, el buen estado ecológico en todos los ríos no se logró. La remediación de sitios contaminados con arsénicos por la extracción del lignito no se logró, y tienen que desplazar la fecha para el logro de estos objetivos. O sea, todo eso está en atraso y muy complicado. La Unión Europea, que es el techo para nosotros, para la política ambiental, tiene programas de investigación, legislación y financiación de proyectos medioambientales. Casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea va a los agricultores europeos, pero solo el 5% de estos fondos para los agricultores se usan para medidas agroambientales y climáticas. El resto va a la agricultura tradicional industrializada. La Unión Europea también tiene el proyecto LIFE de hacer proyectos de biodiversidad y para el clima, también ciclo de vida en la industria, etcétera, con 5.000 millones de euros, que son casi 5.000 millones de dólares también, en 7 años, donde también ONGs pueden adquirir fondos para desarrollar proyectos. Este es el marco y qué es la realidad, cómo se implementa todo eso. Tengo que decir que los alemanes tienen un estilo de vida desde la Segunda Guerra Mundial no muy sustentable. El consumo de carne queda en 55 kilos al año por cabeza. Y tiene que ver con el medio ambiente, porque el 70% de la producción de trigo va a la comida de vacas y cerdos, en vez de alimentar a seres humanos. Ya mueren los primeros bebés en Somalia por falta de trigo, también por el problema con
la guerra contra Ucrania. Algunas cosas mejoran, también hay una aceptación de energías renovables. 1.5 millones de hogares tienen sus propios paneles fotovoltaicos en el techo de la casa particular. Si tú viajas por Alemania, ves techos llenos de paneles solares, y ya 10 millones de hogares alemanes pueden calentar su casa en invierno o calentar agua con esta energía solar. Eso es un avance muy positivo. Este cambio se ve acelerado también por el fuerte aumento de los precios de la energía, que ya hablé de un 70% de la energía fósil, de 70%. Muchos alemanes también participan voluntariamente en proyectos de medio ambiente, protegen murciélagos o donan también, legan sus propiedades cuando mueren a una ONG ambiental. Esto es realmente un movimiento increíble que permite a los ONGs de medio ambiente comprar tierras y conseguir una buena y segura protección. También la industria alemana, en parte por lo menos, está consciente de su responsabilidad para el medio ambiente, trata de reducir emisiones, ahorrar energía y usar materia prima reciclada. Bueno, el tiempo corre y muchos pasos adelante, pero también pasos atrás. Y esperamos que con el apoyo de la Unión Europea, que para nosotros es fundamental, logramos una buena política para el medio ambiente también en Alemania. La Unión Europea, y esa es mi última frase, es muy estricta en implementar sus leyes de medio ambiente. Por ejemplo, últimamente ha incoado un procedimiento de infracción de la legislación medioambiental contra Alemania por el uso de pesticidas en la agricultura, que daña mucho las aguas subterráneas, y Alemania tiene pocos meses para reaccionar si no nos multan. Y multan 2, 3, 10 o 20 millones de euros, o sea, una multa no pequeña. Y espero que con esta presión, tanto de la Unión Europea como la población en Alemania, se logra una buena política en el futuro con participación del pueblo alemán. Bueno, Doris tiene varios artículos y publicaciones de estudios sobre cooperación, desexilio, las pymes y la protección del medio ambiente. Una última pregunta, como para cerrar, Doris. ¿Por qué tenemos que cuidar el medio ambiente? Casi es una pregunta que es obvia, pero puede tener distintas respuestas, ¿no? Me parece, no sé. Bueno, si ya se mueren tantas especies, como dije, en Alemania diariamente 130 especies se extinguen, el ser humano también está en peligro de extinción. No hoy y mañana, por supuesto, pero si no nos cuidamos y si no tomamos en serio, por ejemplo, los reportes del IPCC, el grupo de cambio climático de la ONU, que dice si superamos mucho el calentamiento de la Tierra con más de 1.5%, vamos a tener muchos eventos
de tiempo como inundaciones o otras catástrofes. Se van a inundar islas, ya se están inundando en varios países y esto afecta a la humanidad. Y por eso espero que los seres humanos, usan su cabeza y su inteligencia y con mucha motivación, porque hacer proyectos de medio ambiente, participar en la protección, por ejemplo, de murciélagos, medir o grabar las voces de los murciélagos y ver cómo crían sus bebés. Esto es muy gratificante también y creo que mucha gente, si entran en ese tema y se motivan para participar en proyectos, también van a entender los grandes desarrollos que tenemos que revertir urgente. Bueno, Dori, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muy interesante lo que dijiste. Tendríamos que seguir hablando mucho tiempo más, pero te agradezco muchísimo tu aceptación a la entrevista y tu participación, ¿no? Es una muy buena conocedora de América Latina, ha vivido muchos años. Doris, ojalá nos veamos pronto por Argentina o por algún lugar de América Latina y podamos seguir charlando estos temas. Muchas gracias por todo, Doris. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Espero de no haber hablado demasiado y mis conclusiones, me gusta de hablar claramente lo que pienso. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta entrevista, volvemos a reiterar, se ha realizado con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y de Claxo TV. Estamos en la tercera temporada y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós.